¿Qué tal? Un día más, ya estamos con todos ustedes, como siempre, aquí, en la televisión de Motril, con nuestra alquería. Ya saben, esa máquina del tiempo que nos hace disfrutar de lo lindo con todo nuestro municipio. Calle a calle, palmo a palmo, plaza a plaza, leyenda a leyenda. Y como no, como siempre, con los comentarios de calidad de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, que siempre está presto a darnos toda la información posible, en este caso una vez más repasando la toponimia, la memoria histórica de nuestro municipio a través de las calles sobre todo. Y ya saben ustedes que hemos hecho ese gran recorrido por todo nuestro municipio, o prácticamente el 90%, aunque todavía nos queda mucho por recorrer. Pero queríamos hacer, y ya saben ustedes que estamos en estas últimas semanas haciendo ese pequeño, gran ejercicio de resumen, de recopilación de todos los nombres, como decimos, y de la importancia que tienen para nuestra historia. Repasamos la semana pasada pues esta zona, ¿verdad? La calle Cartuja, bueno, hemos repasado muchas más, ¿no? Pero sobre todo esta calle Cartuja y la importancia también de los arrabales, ¿no? Porque decíamos los arrabales de Motril. Don Manuel Domínguez, bienvenido. Muy bien, gracias. Aquí estamos una vez más, en este caso acompañado de la tecnología, que siempre es importante también. Y qué bonito, ¿no? Ver nuestras calles, sobre todo con fotografías antiguas, blanco y negro. ¿Cómo se desprende de ahí la historia? Sí, en la memoria ciudadana, al fin y al cabo, las calles forman parte del patrimonio de la historia de la ciudad. Es verdad que las calles son algo vivo, las ciudades son algo vivo y se van modificando con el paso del tiempo. Hoy vemos fotos en este programa que nada que ver con las calles actuales, pero sí que han conservado los nombres, es decir, al menos la toponimia sí que ha dado la imagen de lo que era la historia de la ciudad. Y la verdad es que lo que hemos visto hasta ahora pues nos ha permitido conocer un poco mejor, como bien decía, nuestro pasado, la historia de nuestra ciudad, ver pues calles tradicionales o tan antiguas como la Rambla del Manjón, la calle Burgos o San Roque, que es la misma, o la calle Santiago, la calle Buenavista. Es decir, que indudablemente la calle Curucho, una de las ciudades, una de las calles más antiguas de Motril, Alcurú, la calle Cartuja, porque estuvo allí la calle Cartuja, vamos, la Cartuja de Granada, y el Postigo de Beas y las calles de alrededor, que también formaron pues esa especie de arrabal norte de la ciudad, o la calle Chispas, que recuerda a un cerrajero, a un cerrajero que lo apodaban Chispas, ¿no? A José Gómez, que vivió en el siglo XVIII y su mote Maestro Chispas pues todavía se queda en la calle. Que indudablemente la historia de la ciudad ha quedado impregnada en los nombres de las calles. Y qué bonito, ¿no? Recordar, por ejemplo, como hemos visto anteriormente ahí, que si Milanesa, que si la Ciprés, todo eso. Y además, como bien decías, todas tienen una historia detrás, es decir, no surgen los nombres por gusto, ¿no? Muchas veces, antiguamente, los ayuntamientos no intervenían en los nombres de las calles, los nombres de las calles salían de la cultura popular, de la gente normal y corriente, pues que o vivían allí, la calle recibía el nombre o el mote o tal. No intervenía la actuación municipal, no intervenía, eso es típico del siglo XIX, de finales del siglo XIX o principios ya del XX, donde la municipalidad, el ayuntamiento, es el que le pone nombre oficial a las calles. Antes eso no existía. Los ayuntamientos no se metían en esas cosas y eran los nombres populares, pero sí que ya hay nombres, a partir del siglo XIX ya hay nombres que son nombrados, o las calles son nombradas por los ayuntamientos. Por poneros un ejemplo, la Plaza Javier de Burgos, que antiguamente se llamó Plaza del Postiguillo, el Postigo de Beas, que estaba justo aquí, en la zona de la entrada de la calle Comedia, ¿no? De la calle Comedia. De ahí viene el nombre del Postiguillo de Beas. Beas fue uno de los repobladores motrileños de 1510, ni más ni menos, Domingo de Beas, que tenía su casa ahí al lado, un mesón, el mesón de Beas, y de ahí viene el nombre del Postigo. Del Postigo, que era una puerta pequeña de la muralla de Motril. Cada vez que ustedes pasen por la calle Comedia y la vean una calle que está encizada, es una calle que se ha conservado original,
con sus modificaciones en los últimos años, pero se ha conservado en esa estructura de calle defensiva. Posiblemente para impedir, un poquito más ancha de lo que era originalmente. Claro, es más ancha, ¿no?, de lo que debió ser antiguamente, para impedir que los enemigos llegaran hasta la Plaza de España, que era el corazón de Motril. Originalmente se hablaba de que solo se dejaba como un cuerpo y medio, ¿no? Para que entrase un caballo. un poco más, para impedir que los enemigos pudieran entrar en tropel, ¿no? Se intentaba. Curiosamente, la Plaza Javier de Burgos empieza a ser denominada así en la segunda mitad, perdón, en el último tercio del siglo XIX, es decir, prácticamente sobre 1880 empieza a llamarse Plaza Javier de Burgos. Es el ayuntamiento el que le pone el nombre, recordando la figura de uno de los motrileños más importantes que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, que fue Francisco Javier de Burgos, afrancesado, indudablemente después con cargos públicos en época de Isabel II, ministro de Fomento, y además uno de los grandes burócratas españoles de la época, y además el divisor, el que dirige la división de la España en provincias, según el modelo francés. Hace el modelo francés, el cambio de modelo francés a el modelo español. España, antes de la división de provincias, estaba dividida en reinos, y Javier de Burgos y su equipo del ministerio lo que hacen es transformarla en provincia al estilo francés, ¿no? Es decir, que evidentemente eso lleva detrás un estudio importantísimo que se ha conservado, que está en el archivo de Fomento en Madrid, y es un estudio inmenso. Javier de Burgos fue todo un personaje, no solo político, que tiene su versión, pero tiene una versión de poeta, literato, es decir, escritor, es decir, tiene traductor, tiene un inmenso bagaje cultural, la figura de Javier de Burgos. ¿Podría ser uno de los personajes más importantes motrileños, menos reconocido por los motrileños? Bueno, yo digo que posiblemente hay dos personajes importantes en la historia de Motril con un reconocimiento a nivel nacional, ¿no?, que es el cardenal Belluga y por supuesto, Javier de Burgos. Los dos ejercen su labor fuera de Motril, ¿no? Es decir, hombre, Javier de Burgos fue concejal en Motril, fue regidor, tuvo un ingenio de azúcar, tuvo tierras en Motril, pero su gran labor está fuera de Motril, a nivel estatal, y por eso ha pasado a la historia, ¿no? Y evidentemente la ciudad pues le reconoció en su momento, dándole el nombre de Javier de Burgos a la antigua plaza del Postiguillo o del Paseillo, porque también se llamó así. Era el sitio donde paseaba la gente de Motril del siglo XIX, ¿no? Con la calle Catalanes para abajo, calle Catalanes arriba, y este trocito de esta plaza del Postiguillo o plaza del Paseillo, así se llamó. Y en esta foto... Ha tenido ciertas remodelaciones. Claro, ha tenido muchas remodelaciones. Hay remodelaciones muy curiosas, muy bien hechas. Por ejemplo, la que se hace en época de Carlos Castillo, que es esta que hay aquí, esta fotografía de este lado, y en los años 20. Y aquí esta foto también de los años 50 aproximadamente. Me interesa destacar que este edificio que hay aquí, que es la Casa de Comedia. Eso te iba a comentar. Aquí no, aquí. Este edificio es la Casa de Comedias, que todavía existía y estaba, como podemos ver, intacta. Es decir, estaba modificada, el patio era un patio de vecinos, una casa de vecinos, pero se conservaba el edificio de lo que había sido la Real Casa de Comedias de Motril. Hoy se derribó en los años 70, finales de los 70, para hacer un bloque de pisos en esta casa, pero si no se hubiera derribado hubiéramos tenido una casa de comedia mejor que la de Almagro, seguramente. Claro, porque mucha gente piensa que la Casa de Comedias podía estar más cerca de la calle Comedia. No, la entrada a la Casa de Comedia se hacía por la Plaza del Postiguillo. Y recordamos la trágica historia que tuvo de la Casa de Comedia, una de las actuaciones del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hubo un accidente en el cual vieron unas luces en el cielo, había una compañía de volatines, vieron unas luces en el cielo, la gente se asustó e intentó salir en tropel de la casa, los hombres estaban separados, los hombres estaban en la sala, en el bajo, y las mujeres arriba,
que no se juntaban en esa época, y los regidores que había abajo consiguieron evitar que los hombres salieran en tropel, pero en cambio las mujeres que estaban en los palcos de arriba salieron en tropel y hubo 7 muertos, 7, 8 muertos y 2 niñas, que después se transforma en una leyenda, esa historia de las almas de esas mujeres y de esas niñas que recorrían la noche del 5 de enero las fantasmas de ellos, las ánimas, recorrían la calle Comedia hasta llegar al cementerio de la Iglesia Mayor. En la fachada de la calle Comedia, ya no se ve aquí porque está transformada, hubo una hornacina con 7 cruces que recordaba a las mujeres que murieron allí en ese accidente de 1780 y tanto en la casa de Comedia. Indudablemente esta ha sido una de las plazas más importantes de la ciudad. Ha habido pues construcciones muy buenas en esta plaza, por ejemplo la casa de Garás, que conocimos por casa de Garás porque en los bajos se puso la tienda de Díaz Castani, que eran sus propietarios, pero en los bajos se puso la tienda de zapatos de Garás y todo el mundo lo conoce por la casa de Garás. Es decir, que indudablemente es una plaza, Tejidos La Purísima, que estuvo aquí en la esquina desde los años 20, es decir, que incluso hubo un hotel en esta plaza, y la verdad es que bueno, es una plaza que forma parte del corazón de Motril y ha sido durante mucho tiempo una zona de comercio motrileño. Es muy curioso, cuando uno repasa el catastro de Ensenada, en 1752-53, hay una cantidad de comercio en esta zona impresionante. Es decir, es un espacio tan chico como podía haber tanta tienda, pero estaba lleno de tiendas. Era la zona comercial de Motril, este era el centro comercial de Motril del siglo XVIII y durante los primeros años del siglo XIX. A lo mejor por eso también era el paseillo, porque lógicamente claro, cuando hay mucho comercio, cuando ¿no? En el centro neurálgico de la localidad, pues el arco del Postiguillo de Beas se cayó en los terremotos de 1884 y fue derribado. Y desde entonces pues ya no se conserva, ¿no? Había una hornacina que fue muy famosa, una hornacina de un Cristo que se conocía en Motril con el nombre del Soberano. Y estaba en la esquina de la calle Comedia, la entrada justo, ¿no? Ahí. Pero podemos ver que es una calle, es verdad que como casi todas las plazas de Motril, no es una plaza hecha ex profeso, es un ensanche, ¿eh? Es decir, en Motril hay muy pocas plazas. En realidad, plaza pensada como tal, la Plaza de España, no hay más, ¿eh? El resto son ensanches, y esto es un ensanche, ¿no? Es decir, tampoco es una plaza, bueno, pero Motril, más que plaza, placeta, que es lo que se decía, ¿no? Sí, sí, y con muchas remodelaciones, como hemos ido muchas remodelaciones a lo largo de... Quizás el alcalde más constructor de Motril fue en los años 20, en los años finales de los años 20, Carlos Castillo, el alcalde Carlos Castillo, que es una figura muy desconocida en el Motril actual, pero que fue alcalde en la época de la dictadura de Primo de Rivera, y fue un hombre que emprendió muchísimas obras de remodelación del casco de Motril, quizás, y otro de los alcaldes que es muy dado a poner nombres a las calles es Gaspar Esteban Rabasa, que era un hombre muy culto y en su idea de la cultura fue poner nombres a las calles. Es uno de los ayuntamientos que más nombres les ponen a las calles en la época de Gaspar Esteban Rabasa como alcalde de Motril. Estamos hablando de un sitio, como decimos, muy principal, nunca mejor dicho, porque tenemos allí el Marqués de Vistabella, la calle Marqués de Vistabella, claro, donde había muchas casas principales, una calle de mucho señorío, ¿no? También. La banca Rabasa estuvo aquí, está aquí también, estuvo uno de los bancos más importantes de Motril, que eran además de propiedad motrileña, que es la banca Rabasa, que también estuvo en esta casa, de la plaza de... bueno, ya el inicio de la calle Marqués de Vistabella, más que en la plaza del Postiguillo, más que la plaza Javier de Burgos. Bueno, pues ahí tenemos, como decimos, una plaza de señorío, y además con el nombre yo creo que idóneo, porque se le hace justicia a Francisco Javier de Burgos,
yo creo que no un olvidado, ni mucho menos, pero sí, hombre, que quizás merecería mucho más rescatar toda su historia y ponerlo mucho más en valor, como por ejemplo el Cardenal Belluga o tantos otros personajes que hemos tenido en nuestro municipio. Hablando de personajes, ¿no? Calle Cardenal Belluga, ¿cómo no iba a tener una calle el casi santo, el casi rey y el casi papa? Casi papa, hablamos casi en todos lados. De Belluga y Moncada. Don Luis de Belluga y Moncada, que también se tardó en poner una calle Motriz, ¿eh? Esta calle, que hoy conocemos nosotros con el nombre de calle Cardenal Belluga, fue la calle Real. Es verdad que en aquellas épocas antiguas muchas de las calles se llamaban calles reales, no por realeza, no por que fuera de la corona, es la denominación que ellos le dan a una calle cuando es una calle normal. Pues una calle normal es una calle real. Y esta calle que está fuera de las murallas es la calle Real. Las murallas de Motril... Claro, la muralla ya estaría aquí. No, las murallas de Motril terminaban en la calle Comedia. Y a partir de la calle Comedia, subiendo por la actual calle Cardenal Belluga, antigua calle Real, empezaba la Casa Muro. Es decir, las casas se hacían en facción de vecindad, como es la palabra que ellos usaban, es decir, que no había separaciones entre las casas de manera que servieran las casas de muralla, de manera que cuando hubiera un ataque se pudieran defender adecuadamente. La Casa Muro subía por la calle Cardenal Belluga y todavía en las fotos del siglo XX todavía se puede ver perfectamente cómo las calles están prácticamente sin bocacalles hasta llegar a la única bocacalle que nos encontramos en ese lado antes de llegar a la Plaza de la Libertad, que es la calle de la Sacristía o Callejón de la Pieza, que es que ya lo veremos, de la Callejón de la Pieza. La calle Cardenal Belluga, el nombre se le pone también a finales del siglo XVIII, es una calle que es más antigua. Es verdad, lógicamente, el Cardenal Belluga tiene una importancia para finales del siglo XVIII, una importancia tremenda. Había muerto en olor de santidad, como se decía en aquella época, había sido virrey en épocas de la guerra de sucesión en España, había invertido en caridad en Murcia y en Motril un montón de dinero que había conseguido, es decir, que es un hombre que es verdad que quizás hizo más por Murcia que por Motril, por eso quizás se le conozca más en Murcia que en Motril, pero sí que es verdad que en Motril el Cardenal Belluga tuvo una importancia tremenda, uno de los grandes motrileños de nuestra historia, don Luis de Belluga y Moncada. Y en su memoria siempre estuvo Motril, hizo cosas importantes. Desde la distancia venía quizás poco, pero... Venía poco, ¿no? Indudablemente debió venir poco, pero, por ejemplo, hizo un colegio de jesuitas, hizo un seminario, hizo la Capilla de los Dolores, ayudó al convento de las Nazarenas, ayudó económicamente al hospital, es decir, y claro, todo eso con una renta económica que para mantener todas esas cosas que fuera lo suficientemente importante de su capital destinados a Motril. Es verdad que cuando el Cardenal Belluga muere y después sus herederos se hacen cargo de la herencia, empieza a perderse un poco todas esas fundaciones Belluga que se habían hecho en Motril. Ya cuando llegan las desamortizaciones de la época de Mendizábal, indudablemente pues le meten mano a todos los... También son expulsados los jesuitas de España, con lo cual el colegio que él había fundado de los jesuitas y la residencia de los jesuitas y el seminario San José que había fundado también son expropiados por el Estado, es decir, que indudablemente todo eso va desapareciendo poco a poco e incluso el ayuntamiento a finales del siglo XIX intentó pleitear con el Estado para recuperar ese dinero de las fundaciones de Belluga que recibía Motril todos los años. No lo consiguieron, es decir, que evidentemente aquello desapareció, se desamortizó, se vendió y aquello se acabó. Y es verdad que hasta los propios motrileños compraron las propiedades de Belluga cuando fueron desamortizadas, es decir, y después que iban a reclamar, pues poco. Es decir, que indudablemente el Cardenal Belluga fue un personaje importantísimo. La Capilla de los Dolores, por ejemplo,
de la iglesia mayor, fue una de las mejores, por no decir la mejor capilla que hubo en nuestra iglesia mayor. De todas maneras, volvemos a lo mismo, un gran personaje, pero que, por ejemplo, en Motril tenemos su imagen más eclesiástica, con esa estatua que tenemos, ¿no?, en Plaza de España, mientras que en Murcia su imagen es más militar, ¿no?, con su espada. Virrey. Claro, o sea, claro. Una figura... Casi rey, casi papa y casi santo, porque al final el cardenal Belluga fue casi santo. Sí, y tuvo la oportunidad a punto de beatificarlo, de beatificarse y de ser papa. El caso es que, bueno, al final era un hombre humilde y sí que hizo una magnífica obra de caridad. Los murcianos, Orihuela, Lorca, Murcia y tal, pueden estar agradecidos al cardenal Belluga, pero evidentemente Motril se perdió perdió toda la iniciativa que el cardenal hizo en nuestra ciudad. Aquello, pues con el paso del tiempo, nada es inmutable, y el recuerdo del cardenal al menos está en una de las calles principales del casco antiguo de Motril, que era la antigua calle Real, que ponía en comunicación el Postigo de Beas, o el final de la calle Postigo de Beas, con la plaza de la iglesia. Esa calle Real se le puso el nombre de Cardenal Belluga, una de las calles más importantes de nuestra ciudad. Y ahí la tenemos en varias imágenes, unas más modernas, actuales prácticamente, y otras más antiguas, donde la calle ha permanecido muy intacta. Es verdad que las edificaciones ha pasado en la calle Cardenal Belluga como prácticamente Motril. Nada de lo que vemos en esta foto, excepto la casa donde está el Museo de Historia de Motril, y la casa de más para abajo, estamos hablando de fotos del siglo XIX, la casa de la esquina, el resto ha desaparecido prácticamente al completo. Sí, y como tú decías, hace hincapié en que no había ningún tipo de división en toda la calle por aquello de que era... de la muralla, aquello ¿no? de... Incluso había sitios donde estaba reforzado, por ejemplo en esta esquina estaba reforzada la calle para poner algún tipo de defensa en caso de cerrar la calle de este lado, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues es una calle principal de Motril, y como calle principal de Motril pues se le puso el nombre de uno de los principales motrileños en nuestra historia, el cardenal don Luis de Belluga y Moncada. Una calle que, lógicamente, ejerce su función. Bueno, pues continuamos, porque si subimos toda esa calle, llegamos a esa calle de la Pieza, ¿no?, esa que hemos comentado, que es justo el lateral de la Iglesia Mayor, pero llegamos a la Plaza de la Libertad, ¿no? Plaza de Armas... Sí, otra de las plazas de Motril que ha tenido muchos cambios de nombre, ¿no? Otra de los sitios que ha tenido muchos cambios de nombre. La plaza también surge... la verdad es que hasta la construcción de la Iglesia Mayor no sabemos lo que había ahí. Es decir, no tenemos documentación necesaria para entender lo que había construido en esta zona, si es que había construido algo. Algunos cronistas oficiales antiguos, Paco Pérez, don Antonio Duarte, me decían, no sé si es verdad, porque estas cosas son muy complicadas, que el desnivel que hay entre el Camino de las Cañas y la Plaza de la Libertad significa que enterraron, es decir, rellenaron de tierra ese trozo de la Plaza de la Libertad para hacerlo más alto, y que originariamente, y es posible, estuviera más al nivel de la iglesia. Para entrar a la iglesia hay unas escalones de bajada. Claro, si subimos por calle Las Cañas, tenemos que subir. Si venimos por la calle Real o calle del Cardenal Belluga, vendríamos por aquí, subimos. Si subimos por la calle del Embudo, como solemos decirle también, subimos. O sea, que todo al final queda en un montículo. Es posible. Y ese montículo nos hace sospechar que fuese un cementerio. Que se enterrara el cementerio que había ahí. Es decir, que en algún momento las obras que se hicieron de modificación de la ciudad es algo vivo, pues ese cementerio se enterrara. Y que tendría sentido detrás de la iglesia. Tendría sentido, claro, mucho más, sí, es verdad que está documentado que el cementerio de Motril estaba detrás de la iglesia y en parte de la Plaza de la Libertad. Tiene sentido de que lo enterraran, porque no hay datos de que los sacaran. Y más en el siglo XIX, cuando empiezan las epidemias de cólera, y seguramente, pues a lo mejor por una cuestión sanitaria, pues era enterrar ese cementerio, no estuviera
al aire libre. El caso es que la actual Plaza de la Libertad, los primeros datos son la plaza de armas de la Iglesia Mayor, es decir, allí jugaban a las armas, como se decía en la época. Tenemos que recordar que la Iglesia Mayor era una fortaleza, tenía sus soldados, estaban allí la guardia permanente, es verdad que hacía guardia fuera de la iglesia, en la Torre de la Vela, o cuando la iglesia tenía pues los parapetos que tenía arriba, cuando tenía otra Torre de la Vela aquí, que se derriba, matacanes, sí, se derriba para hacer el crucero, y indudablemente en la plaza de armas. Cuando se hace la Iglesia Mayor, pues la gente tiene la tendencia, y todos los pueblos, de una de las plazas donde dan las puertas a la iglesia, pues la plaza de la iglesia, y recibe el nombre de la plaza de la iglesia. En 1882 llega a la alcaldía uno de los alcaldes también más importantes que hemos tenido en la historia de Motril, que fue don Pedro Moreu. Pedro Moreu. Que vivía en esta casa, esta es su casa. Don Pedro Moreu fue el alcalde del cólera, el alcalde de los terremotos, lo pilló todo el hombre, ¿no? Pilló los terremotos de 1884 y el cólera de 1885. Y fue un hombre que estuvo muy volcado con el Motril de esos años malos, porque fueron unos años, el año 85, 1885, fue un año tremendo para Motril, muy malo, muy frío, nevó en Motril, los terremotos que no pararon a lo largo del 85, y cuando paran los terremotos aparece la epidemia de cólera, 800 muertos en 3 meses, un auténtico desastre el año 85, y al frente de eso estuvo don Pedro Moreu, que muere en 1887, está en Madrid, le da un derrame cerebral, parece, y total, que muere don Pedro Moreu. El Ayuntamiento de Motril es el hombre que también había dedicado mucho tiempo a obras, es el hombre que arregla la Plaza de la Libertad. En aquella época la política siempre fue muy complicada, ¿no? Le decían que había arreglado la Plaza de la Libertad porque vivía ahí. Porque como vivía en la Plaza de la Libertad había vivido ahí. Pero bueno, esas son cosas de la época, y por eso había enterrado el cementerio y todas esas cosas para no ver las cosas de la política. El caso es que don Pedro Moreu fue un gran alcalde, fue un hombre que luchó con los motrileños en unos momentos bastante difíciles en la historia de Motril, y el ayuntamiento decide ponerle el nombre a la plaza de la iglesia, el nombre de Pedro Moreu. Por eso también oficialmente en 1888 se le da el nombre de Plaza Moreu a la plaza de la iglesia. No triunfa, porque es verdad que oficialmente aparece como en los planos y tal de la época. Fijaros que ahí tenéis un planillo, Plaza de Pedro Moreu, oficialmente está, pero en la práctica todo el mundo la conoce como la placeta de la iglesia. Y es el hombre que pone todo esto, veis, todos estos hierros, tal el arreglo que se le hace, lo tenemos aquí todavía, los restos, se le hace a la Plaza de la Libertad en época de Pedro Moreu. Se arregla la Plaza de España y se arregla la Plaza de la Libertad. Termina la Guerra Civil, siglo XX, termina la Guerra Civil. La casa de Pedro Moreu es expropiada por la Falange para poner la sede de la Falange, estuvo ahí hasta que termina el franquismo, y después cedida de la Junta de Andalucía al Ayuntamiento para el CEI y el Centro de Adultos, y la casa se rehabilita, de la casa de Pedro Moreu, pero durante esos años posteriores a la Guerra Civil se le conoce como oficialmente. El ayuntamiento le da el nombre de Placeta de los Mártires, Plaza de los Mártires de un lado de la guerra, nada más, claro. Del otro no, de los suyos, la Plaza de los Mártires, pero también, como estaba la sede de la Falange y de la OGE, que estuvo ahí muchos años, pues la Placeta de la Falange, es decir, que el nombre oficial, Plaza de los Mártires, nombre popular, la Plaza de la Falange, que también ha variado para peor muchísimo. En la Plaza de la Libertad, en la actual Plaza de la Libertad, tenemos 2 edificios emblemáticos en nuestra ciudad, que son la casa del Centro de Adultos, la casa que fue de los Moreu, y la casa de la Condesa de Moreu Gisbert.
pero tuvimos estas grandes edificaciones de la Casa de los Bellugas y otro palacio que estaba ahí, que se derribó para hacer este magnífico edificio de bloques de piso que se hace en la esquina, que estropea la plaza, indudablemente a lo largo de la historia de Motril. El edificio que existía era un gran edificio antiguo, un edificio muy bonito, antiguo, que evidentemente si lo hubiéramos conservado la plaza hubiera tenido otro sabor, pero indudablemente no se conservó. La parte también de la iglesia desaparece, porque esta nave que estamos viendo aquí ya no aparece en las fotos de mediados del siglo XX. Esta nave voló con la explosión del polvorín de 1938, que estaba bajo la nave de crucero, y cuando se reedifica, esta nave se le quita a la iglesia y no se le vuelve a construir. Es decir, se ha modificado la visión la visión de la plaza se ha modificado, pero al menos hemos conservado dos de los edificios emblemáticos del patrimonio de arquitectura civil histórica motrileña. Los dos han sido rehabilitados, unos con más suerte que otras, pero evidentemente se ha conservado ese. Pues si te parece lo vamos a dejar ahí, porque como en nuestro próximo programa vamos a tener, adelanta un poquito y vamos a repasar, a puntillar un poquito la información anterior, pero fíjate, tenemos la calle nueva que nos va a dar muchísima información y ya vamos viendo cuáles son nombres reales que tuvo concretamente esta calle tan importante para nosotros y otras muchas calles que vamos a ir viendo en nuestro próximo programa. Así que ya saben, aquí en La Alquería, nuestros encuentros con Motril, ahora llevándole todo este resumen, sintetizando toda la información de la toponimia de nuestras calles de camino, hoy repasando a Francisco Javier de Burgos, repasando al Cardenal Belluga, repasando a Pedro Moreu, en fin, personajes que al final están unidos, como no, a nuestra historia. Volvemos la semana que viene, como siempre, aquí en nuestra Alquería, en Telemotril. Adiós.